Muy buenas tardes, te damos nuevamente la bienvenida a esta nuestra reunión eh, de alabanza a Dios, nuestro culto semanal, en este día nuestro servicio central, en este día domingo 3 de mayo del 2020. En nombre de la pastora Suni, en nombre mío, como siempre te damos la más cordial bienvenida. En primer lugar, y antes de iniciar, quiero recordar cuán valioso y cuán especial sos para nuestro amado Dios. Dice la palabra que Él entregó lo más preciado que tenía, lo más maravilloso que tenía, que era su Hijo Jesús, para que vos puedas llegar a, si verdaderamente crees en Él, llegar a tener una vida eterna, una vida dichosa, una vida llena de bienestar. El Señor quiere entregarte su shalom. Cuando nosotros traducimos al español, la palabra shalom significa paz. Pero la palabra shalom va mucho más allá de paz. Es paz, bienestar, prosperidad, gozo, alegría. O sea, en una sola palabra, en la palabra paz, está toda la bendición que Dios tiene para tu vida. Y la palabra de Dios nos enseña que Él nos amó primero. No significa o no representa eso cuánto nosotros le amamos al Señor, porque nuestro amor hacia Él es absolutamente imperfecto y nada puede depender de eso. Ninguna bendición puede depender del amor que nosotros podamos tenerle a nuestro Señor, porque nuestro amor siempre es y será imperfecto. Pero el perfecto amor es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esa es nuestra base, nuestro peldaño sobre el cual descansamos y creemos que Dios hace cosas maravillosas y extraordinarias. Dios te ama, mi hermano, Dios te ama, Dios cree en vos, Dios quiere bendecirte y, como solemos decir, Dios quiere bendecirte mucho más de lo que vos crees que mereces ser bendecido. Te repito, Dios te quiere bendecir mucho más de lo que vos crees que mereces ser bendecido. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no decimos yo soy el bendecido de Dios? Y empezá a vivir de esa manera, sabiendo que vos sos verdaderamente el recipiente de bendiciones que Dios tiene para tu vida. Él no te quiere bendecir por tus actos, Él te quiere bendecir simplemente porque vos le has aceptado a Jesús como tu Señor y el Salvador de tu vida. Quiero orar contigo antes de empezar esta reflexión. Amado Padre, nada bueno hay en cada uno de nosotros, pero tu palabra dice que si de algo tenemos que gloriarnos es de Jesucristo. Y nosotros nos gloriamos de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros en este día te entregamos todo lo que somos, porque queremos ser enseñados por tu Espíritu Santo, porque queremos vivir plenamente y porque sabemos que a través de nuestras palabras y nuestras ideas nada bueno puede suceder. Pero a través de tu Espíritu Santo sabemos que verdaderamente cosas poderosas y extraordinarias suceden. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día quiero compartir contigo una pequeña reflexión sobre la necesidad que nosotros tenemos de observar y no solo mirar. Muchas veces nosotros, los humanos, simplemente nos quedamos con la mirada, nos quedamos con ver, pero olvidamos que lejos de solamente mirar, lo que nosotros debemos de hacer es observar. ¿Qué significa observar? Mirar con detenimiento, mirar los detalles, encontrar la manera en que nosotros debemos creer. Porque muchas veces nuestros sentidos no son verdaderamente los ajustados a la realidad. Muchas veces nuestros sentidos nos van engañando. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a observar,
a mirar con inteligencia, significa eso, a mirar con detenimiento. Nos cuesta verdaderamente hacer eso, porque somos personas que vivimos aceleradas, que vivimos el día a día y no damos tiempo muchas veces para observar lo que está alrededor nuestro. Pero con la ayuda del Señor vamos a ir explicando cuán importante es que nosotros observemos y cuán fácil cuando le entregamos al Espíritu Santo es que nosotros vayamos observando y no solamente mirando. Yo quiero en este momento hacer una breve pausa en esta reflexión. Te voy a poner un video de una palabrita que quiero que estés observando, no solamente viendo, para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Yo hago una pausita y te invito a que veas, a que observes este video de unos cuantos segunditos, ¿sí? Pongo una pausa. Ahora te invito a que te concentres en las letras blancas. ¿Encontraste una palabra? Si te concentras en las palabras, en las letras blancas, dice la palabra ceguera. Ceguera. ¿Encontraste la palabra? Ceguera, dice. ¿Pudiste observar la palabra ceguera en el video que hicimos? ¿Pudiste ver que lo primero que nosotros nos enfocamos fueron en las letras o en los gráficos negros? Porque estábamos mirando, pero tuvimos que concentrarnos, mirar con inteligencia para poder entender que había una palabra que estaba escrito en letras blancas. Porque nosotros directamente nos enfocamos en lo que miramos, no lastimosamente en lo que observamos. En este ejercicio nosotros tuvimos que observar con inteligencia y a eso es lo que nosotros debemos de llegar espiritualmente. Espiritualmente nosotros somos igualitos que este ejercicio que hicimos. Nos concentramos solamente en lo que nuestra mente nos manda a concentrar. Y dejamos de lado otras tantas cosas interesantes que el Señor quiere que nosotros nos vayamos concentrando porque simplemente le hacemos caso a nuestra visión o a nuestro mirar. El Señor quiere que nosotros analicemos siempre desde su óptica las cosas. No desde la óptica de nuestra visión, no desde nuestra lógica. Es tiempo que nosotros aprendamos a analizar desde la óptica adecuada. Es tiempo que nosotros observemos las cosas espirituales desde la óptica del Señor. Porque como yo te dije al principio de esta reflexión, Dios nos quiere bendecir mucho más de lo que nosotros pensamos y creemos que somos dignos de recibir esa bendición. Entonces, cuando nosotros miramos, hay cosas que dejamos de ver porque no observamos y nos perdemos de grandes cosas que el Señor tiene preparado. Quiero leer contigo una pequeña porción de la palabra de Dios que nos va a ayudar a liberar nuestra mente. ¿Por qué nosotros no encontramos la palabra ceguera en el video que hicimos? Porque nuestra mente está atada y está adiestrada, está entrenada para ver lo que nosotros le decimos que vea, para seguir a nuestros sentidos. Tuvimos que observar para poder ver algo distinto. Y sobre eso mismo es lo que quiero reflexionar contigo en este día. Está en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 6, versículo 6 al versículo 11. Dice,
Aconteció también en otro día de reposo que él, habla de Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, Jesús, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas 6, versículos 6 al 11. Interesante esta porción de la palabra. Los fariseos y los escribas dice que querían ver si Jesús le sanaba a una persona enferma, y cuando le sanó, en vez de estar gozosos por ello, se enfurecieron. Muchas veces sucede así en el mundo legalista. Quieren encontrar, o sea, cuesta glorificar a Dios cuando hace algo fuera de nuestras correcciones o de nuestras lógicas. Cuesta entender que de repente una persona que es muchas veces señalada como pecadora, como una persona nueva, neófita, de poca fe, a través de él el Señor puede hacer milagros. Queremos encontrar alguna lógica, pero el Señor hace lo que quiere. El Señor dice que escoge lo vil, acá está lo vil, y lo desechado del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, si vos te considerás vil, si vos te considerás desechado, estás cumpliendo con los requisitos que Dios necesita para obrar maravillas en el reino de los cielos. Vos sos el escogido, vos sos la escogida de nuestro amado Señor. Y aquí hay una enfermedad muy poco conocida por nosotros en esta porción de la palabra: la mano seca. Entonces el Espíritu Santo me llevó un poquitito a investigar qué se entiende por mano seca. El diccionario bíblico nos dice la palabra griega sheram, tal vez me equivoque pero es lo que dice acá más o menos, usada para describir la condición del hombre de la mano seca, se traduce mejor por mano seca que paralizada, ya que sugiere una condición crónica con atrofia antes que una parálisis reciente. Lo significativo es que la mano estaba caída, postura típica de la parálisis del nervio radial. Tal como se infiere de la orden de Jesús: extiende la mano. O sea, ¿qué significa la mano seca? La mano seca es una mano paralizada, una mano que está en esta posición, no puede realizar una extensión, sino vive de esta manera. Probablemente la piel está arrugada y camina así, ¿verdad? O sea, camina de esta manera. Todo el tiempo esta es la posición de esa mano. Y la palabra de Dios nos dice que este ser humano vivía de esta manera y estaba en la sinagoga. Personalmente creo, no dice eso la palabra de Dios, que fue traído exclusivamente por los escribas y los fariseos para ver si Jesús le sanaba. Porque las personas con defecto no podían entrar en ese momento con una enfermedad. Eran personas inmundas y no podían estar en las sinagogas. Y la palabra nos dice que este milagro sucedió dentro de la sinagoga.
Entonces, personalmente creo, pero es algo que no es algo trascendental ni importante determinar quién le trajo y quién no le trajo. Entonces, el que tiene la mano seca es una persona que no puede mover la mano. Si juega partido, así cabecea, así para con el pecho, así para con el hombro, ¿verdad? Siempre en esta posición. Lo interesante de eso es que todos los que estaban ahí, los fariseos, los escribas, aún los discípulos de Jesús, toditos le miraron a esa persona y vieron que estaba con la mano seca. Pero hubo una sola persona que le observó a esa persona. Y cuando le observó a esa persona, no le vio con la mano seca, le vio con la mano normal, le observó de la manera real, de la manera plena, de la manera absoluta. Estamos hablando de Jesús. Jesús no le miró, Jesús le observó. Jesús no vio una persona que estaba con la mano seca. Jesús vio a una persona que estaba restaurada, que estaba sanada por el poder del Espíritu Santo. Y a eso va esta reflexión. Nosotros no tenemos que mirar de acuerdo a los parámetros del mundo, de acuerdo a la imposibilidad que pueda llegar a existir en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a observar de acuerdo a la capacidad y al poder de Dios en lo que puede llegar a ser. Yo estaba esta mañana en oración y el Señor me dijo que la imposibilidad es un concepto humano, es un concepto errado. Es un concepto limitado. En el Señor nos dice la palabra que nada hay imposible para Él. Todo es posible para Él. Entonces la palabra imposible, la palabra no se puede, es simplemente un concepto humano que no tiene aplicación en el reino de los cielos, que no tiene una explicación real en el reino de los cielos. En el reino de los cielos uno habla, Padre, esto es imposible para mí. Y dicen, ¿de qué está hablando esta persona? ¿Qué será que significa esto? ¿Qué quiere decir esta persona? Y seguramente se miran y tienen teorías sobre qué es lo que está diciendo esta persona. Porque la palabra imposible no existe en el reino de los cielos. La palabra imposible no existe para Jesús. La palabra imposible no existe para Dios. ¿Y sabéis lo que Jesús vino a decir aquí en la tierra? Jesús dijo que todos los milagros que Él hacía iban a ser realizados a través de la obra del Espíritu Santo en sus discípulos, en vos y en mí. ¿Y sabes cómo dice en el libro de Juan? Y aún mayores las hará. Dios confía tanto en vos. Dios confía tanto en mí. Aclaro, no porque seamos merecedores, sino por la gracia divina de Dios. Por la gracia que Jesús compró en la cruz del Calvario, que al momento de ser entregado dice consumado es. ¿Sabes qué significa consumado es? Está hecho, está realizado, está determinado que nosotros hagamos las mismas obras que Jesús aquí en la tierra y aún mayores. Pero para eso nosotros tenemos que observar. Y tenemos que mirar si nosotros verdaderamente, me emociona el poder del Espíritu Santo. Y me emociona que el Espíritu Santo te haya escogido a vos, me haya escogido a mí para poder ser merecedores de su reino. Extraordinario. Nosotros tenemos que
observar las cosas. Y desde la óptica de Dios, desde las promesas de Dios. Y no solamente nosotros debemos basarnos en lo que estamos viendo. Jesús no le vio a una persona con la mano seca. Jesús le observó a una persona sanada, a una persona curada, a una persona liberada de su aflicción. Jesús le vio sano. Por eso le dice, extiende tu mano. La palabra de Dios no le dice, yo te sano. Yo digo que ahora vas a ser sano. Le dice, extiende tu mano. Jesús le vio a esa persona sana. Jesús le vio a esa persona sana. Y en base a esa sanidad que observó, no que vio, Jesús le dijo, extiende la mano. La extensión de la mano estaba reservada exclusivamente para personas sin ningún problema físico. Todos en la sinagoga veían a una persona impedida físicamente, pero Jesús vio a una persona sin impedimento físico y le dijo, extiende tu mano. La extensión de la mano o la mano seca representa tus limitaciones. Las limitaciones, eso que te está afectando, eso que te está por volver loco, eso que te está por sacar del quicio porque parece que no hay una solución a ese problema. Eso representa la mano seca. La mano seca, porque otra vez, no hay ninguna palabra en la Biblia que no tenga una explicación. El libro de Lucas es el único evangelio que habla, porque en 3 evangelios está este milagro, Mateo, Marcos, Lucas, es el único evangelio que habla de que le sanó la mano derecha. La mano derecha representa la mano del trabajo, del sustento, del esfuerzo. O sea, la mano seca también representa tu falta de recursos en este momento. Representa la falta de trabajo que puedas llegar a estar teniendo. Representa que vos estás mirando y decís, yo no voy a comer este fin de semana. Yo no voy a comer esta semana que viene porque no tengo un guaraní, porque no tengo trabajo. Y representa, y mientras vos mires, no va a pasar nada. Pero mientras vos observes y entiendas que bajo la óptica del Señor no existen los imposibles. De cuando vos observes y digas, cierto, mis ojos no ven nada, pero yo sé que el Señor me va a dar de comer. Yo sé que el Señor va a permitir que yo pueda encontrar el trabajo. Cuando observamos de esa manera, nuestra vida empieza a ser transformada. Cuando observamos y entendemos que en la promesa de Dios está establecido en Lucas 1:37, y quiero leer contigo, porque nada hay imposible para Dios. Él no conoce la palabra imposible. La palabra imposible es un concepto que vos y yo conocemos, pero que tiene que ser desechado de nuestro vocabulario, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es realizable. Pero para vivir de esa manera, nosotros debemos de expandir nuestros ojos, dejar de mirar y concentrarnos en observar. Si nosotros observamos, vamos a ver, vamos a entender que no hay ningún impedimento, no hay ninguna enfermedad. Dice la palabra, estudiamos la semana pasada,
que Jesús ya llevó nuestras enfermedades. Por su llaga, dice la palabra, hemos sido sanados. Está en pasado. Toda enfermedad que vos estés teniendo, todo dolor, todo problema que en este momento estés viviendo, simplemente tenés que enfocarte en observar y no solamente en mirar. Cuando observas, declarás que verdaderamente estás sano. No ves todavía, pero sabes que el Señor te ha sanado. Y yo te digo, de parte de Dios a tu persona, Dios ya te ha sanado. Dios ya llevó, Jesús ya llevó tu enfermedad. Lo que estás teniendo es simplemente un engaño del enemigo porque vos te concentrás en lo que estás mirando y no observás y no declarás la promesa de Dios. Yo quiero decirte que a partir de este día, yo quiero animarte que a partir de este día, cuando vos mires algo, no veas. Cuando vos mires algo, observa desde la óptica de Dios, desde la promesa de Dios que te dice en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Tal vez estés pasando por un momento de, como dijimos, de dificultad económica. La palabra nos dice que no hay un justo que mendigue, un justo que esté pasando por necesidad. La palabra de Dios nos dice que aún el Señor, aún nuestro Dios se encarga de alimentar a las aves. ¿Cuánto más importante nosotros somos para el Señor que las aves? Dios nos ama de una manera imposible. Las promesas de Dios Él te entrega y te dice que nada imposible hay. Lo imposible, eso que te está, como te dije, atormentando, molestando, puede ser un dolor de hombro, un dolor de codo, un dolor en el corazón, alguna arritmia, algún problema cardíaco, lo que sea, se sujeta a la autoridad de Dios, se sujeta al llamado de Dios a esa enfermedad, porque Él hace más de 2000 años ya lo ha llevado. Y lo que la palabra de Dios nos enseña con esta porción de la palabra es que Dios no mira, Dios observa desde su óptica, desde sus promesas, desde lo posible, y llama a las cosas que parecen imposibles no como si fueran posibles, como son reales. Jesús no miró, atendeme bien, Jesús cuando le vio al hombre de la mano seca, no vio que era una persona que posiblemente se sanaría. Porque si posiblemente se sanaría, Jesús le diría, ¿vos crees que yo podría llegar a hacer eso? Jesús no dice eso. Jesús le vio sanada a esa persona, le observó sanada a esa persona. Por eso nos dice la palabra de Dios que extendió la mano. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Yo te invito a que leas conmigo esta porción de la palabra que es trascendental. Dice Romanos 4, 16 al 17. Romanos 4, 16 al 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. El 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas
que no son como si fuesen. Esa es la actitud que el Señor demanda de nosotros. Que empecemos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Te repito, Dios quiere que nosotros empecemos a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Yo aprendí esto. Yo en este tiempo declaro las cosas. Yo en este tiempo declaro que las buenas cosas, llamo a las buenas cosas que no son como si fuesen. ¿Vos sabés qué auto yo tengo? Yo tengo una camioneta, una camioneta Kia Sorento. ¿Sabes cómo yo le llamo a mi auto? Le llamo Mercedes-Benz del año 2020. Porque lo que yo no veo, yo le llamo como si sea. Yo estoy llamando a esa bendición. Vos me decís, sí, pero muy fácil, vos vas a comprar y listo. No puedo comprar. No hay manera de que yo pueda comprar. Pero yo le llamo al vehículo que yo tengo como, no como es, sino como será. Yo le miro a mi auto y le digo, acá está el Mercedes del año 2020, último modelo. Porque lo que yo no veo, a eso llamo. Y cada área de mi vida, el área familiar, el área laboral, yo llamo y declaro prosperidad en cada área. Lo que parece imposible, yo le llamo posible. Los lugares de trabajo en donde yo recibo mi provisión están cerrados. No tengo prácticamente ingresos actualmente, pero yo declaro prosperidad. Yo declaro que ninguna cuenta, ningún banco me va a estar reclamando, demandando, porque yo declaro que en la ausencia de provisión económica está la provisión económica, porque yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Y estoy seguro que vos me podés decir, pero qué tonto que sos. ¿Cómo vas a llamar de esa manera? Yo llamo, yo sé el poder de Dios. Yo estoy experimentando el poder de Dios. Si yo estoy trayendo este mensaje, si yo estoy tocando a tu corazón, si a través mío el Espíritu Santo está obrando y está trayendo un mensaje, ya puede suceder cualquier cosa. Porque verdaderamente, desde el punto de vista humano, es imposible que Dios me escoja a mí por mis méritos. Pero espiritualmente es posible, es real. Y te digo más, espiritualmente lo que Dios hará a través de mi vida es algo extraordinario. Es algo maravilloso. Te repito, no por lo que yo soy, no por mis méritos, no por lo que hago, sino porque yo observo y declaro las cosas que no son como si fuese. Yo le pedí esta mañana al Señor en oración y le dije, Señor, yo quiero que el día, llegado el momento, vos digas de mí que soy una persona de gran fe. Dice la palabra que la única persona de gran fe era la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia se acercó a Jesús y le dijo que le sane a su hija. Y Jesús le dijo que él venía a las ovejas perdidas de Israel y que no podía darle comida a los perros, le estaba tratando de perro. Y esta mujer sirofenicia le dijo, Señor, pero la comida que vos le das al pueblo de Israel genera migajas y esas migajas caen y los perros vienen y comen. Para esa persona no había imposibilidad alguna de ser bendecida. Jesús le está diciendo, no te voy a bendecir porque no puedo bendecirte a vos. Pero le dijo, yo, aunque sea tus migajas, voy a ser bendecida. Y Jesús le dijo, mujer de gran fe. Y eso leí ayer a la tarde. Y esta mañana le dije al Señor, yo quiero ser una persona de gran fe. Vos me decís, ¿y cómo vas a lograr si tu fe es reducida? Yo le pedí al Señor y yo le dije, yo llamo a las cosas que no son como si fueran.
yo soy una persona de gran fe. Tal vez tengo mis dudas, tal vez, pero yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Y yo te invito a que vivas de esta manera, a que observes las cosas. ¿Por qué no voy a ser una persona de gran fe? Si la palabra dice que no hay imposibles para mí. Si la palabra de Dios me dice que yo soy llamado a hacer las mismas obras que Jesús hizo aquí en la tierra y aún mayores porque estoy con el Espíritu Santo. ¿Qué impide a que yo sea real? Muchas veces nuestra visión, que nos dice es tiempo de mirar, no nos dice es tiempo de observar. Yo decido ver las cosas, llamar a las cosas que no son como si fuesen. Fíjate que la palabra de Dios nos dice, llama a las cosas que no son. El versículo Romanos 4:17 dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Acá hay un principio muy interesante. Acá nos dice la palabra, piensa las cosas que no son como si fuesen. Dice, llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa? Dios quiere que abras tu boca y que declares, que llames las cosas que no son como si fuesen. Tal vez estés vos pasando por... no podés caminar bien por un dolor de rodilla. Llamarle a tu rodilla y decirle, vos te alineás a la voluntad de Dios. Yo camino de manera perfecta. Yo camino sin ningún tipo de inconvenientes. Tal vez estés pasando por un problema cardíaco. Yo me libero de este problema cardíaco. Mi corazón funciona adecuadamente. Yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Yo la semana pasada estaba diciendo que yo declaré que voy a volver a tener pelo negro. Mira otra vez. Compará con el mensaje de la semana pasada. Mi pelo se está volviendo negro. Mi pelo se está dejando de ser canoso. Yo al espejo cuando me miro, yo veo una persona que tiene el pelo negro. Yo llamo a la persona que tiene pelo negro. Yo decido llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo decido observar, no solamente mirar. Si miro, voy a encontrar imposibles. Pero si observo, voy a entender que la palabra imposible es simplemente algo que me limita a mí. No es algo de Dios. Lo que para vos te parece imposible, atendeme bien. Dice la palabra Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. ¿Crees, verdad? Nada hay imposible para Dios. Ahora bien, lo que es imposible para vos no es bíblico, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que a vos te parece imposible, lo que vos estás viendo que es imposible, espiritualmente no existe. Es una mentira del enemigo. Está oculto en nuestra vida. Porque para Dios no hay nada imposible. Es una mentira que el enemigo ha puesto en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que el enemigo cegó nuestro entendimiento. No vemos la palabra. Lo que es imposible para vos no existe en la realidad. Porque nada hay imposible para Dios. Lo que hasta este momento es imposible para vos, yo te invito a que rechaces y a que declares que no hay imposible para vos. Que empieces a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empieces a declarar verdaderamente a lo que es imposible como una simple mentira del enemigo. Actúa de esta manera. Si viene alguien y me dice, vos te llamás Juan Carlos, yo le voy a decir, no me llamo Juan Carlos.
yo me llamo Marcelo, pero me va a decir, no, vos te llamás Juan Carlos, yo te conozco a vos, vos estuviste en tal y cual colegio. No, yo me llamo Marcelo. Enfáticamente voy a rechazar. Enfáticamente yo rechazo la imposibilidad que veo en mi vida y lo cambio por la observación de lo posible. Te repito, porque Dios dice que nada hay imposible para Dios y esa es la verdad absoluta. Todo imposible que haya en tu vida es una mentira que el enemigo ha puesto en tu vida. Es algo irreal, es algo que no existe. Lo único que existe es lo que es posible para Dios. O sea, todo, 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 todo. Yo en este día, para ir finalizando, quiero ponerme de acuerdo contigo. La palabra de Dios dice que si dos se ponen de acuerdo, eso os será hecho. Entonces yo me quiero poner de acuerdo contigo. Vos estás viendo, estás oyendo lo que yo estoy diciendo. Y tal vez esté diciendo cómo quiero también llamar a las cosas que no son como si fueran. Yo me quiero poner de acuerdo contigo. Vos en tu casa, donde estés viendo, y yo juntos, unidos. Si los dos nos ponemos de acuerdo y pedimos algo, dice que será hecho. Yo me quiero poner de acuerdo contigo. Rechazar a simplemente mirar y empezar a observar desde la óptica de Dios, desde las promesas de Dios y desde la verdad de Dios que dice que no existe lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Esto es lo que quiero traerte como reflexión en este día. Quiero ponerme de acuerdo. Yo creo que vos vas a empezar desde el día de hoy a llamar a las cosas que no son como si fueran. Yo estoy convencido de que vos vas a observar desde la óptica del Señor, desde la óptica espiritual, lo que hoy parece imposible. Yo quiero hacer una oración contigo, pero previamente quiero que repitas esta oración de entrega al Señor para que verdaderamente Él se convierta en tu Señor y tu Salvador. Tal vez ya hayas hecho esta oración, pero te invito a que lo repitas conmigo nuevamente en voz alta. Repetí conmigo. Señor Jesús, en este día yo te tomo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo rechazo a Satanás y a sus obras. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas y por mis errores. Desde hoy me sujeto a tus verdades espirituales y comienzo a vivir una vida en el reino de los cielos. Te pido, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas vivir a tu lado por la eternidad. Amén. Si hiciste esta oración, si crees en el corazón la oración que hiciste, la palabra de Dios nos dice que hay fiesta en el cielo, porque una nueva persona tiene un destino eterno al lado de Jesús. Si hiciste esta oración por primera vez, nos gozamos verdaderamente. Si no lo hiciste por primera vez, también nos gozamos, porque es el recordatorio del destino eterno que hay en tu vida. Quiero ahora terminar esta oración y ponerme de acuerdo contigo. Entregarle al Señor nuestros imposibles, porque no existe. Entregarle al Señor, no sé cómo llamarlo, porque en el cielo no existe esa palabra. Para el Señor no existe esa palabra. Pero todas esas dificultades y por sobre todas las cosas, te quiero orar contigo para que vos a partir de hoy puedas observar desde la promesa, desde la verdad del Señor,
desde el reino de los cielos y por sobre todas las cosas sabiendo que nada imposible hay para tu vida. Si nosotros observamos de esa manera, vamos a ver que no va a haber enfermedades, que no va a haber escasez, que no va a haber dificultades, que no va a haber ataques a tu vida, ni nada por el estilo. Porque nada es imposible para nosotros. Porque las obras que Jesús hizo aquí en la tierra, nosotros las haremos y aún mayores, dice la palabra de Dios. Así que te invito a que ores conmigo. Te invito a que repitas conmigo. Amado Dios, en este día yo te pido perdón. Porque desde el principio de mi vida hasta hoy he mirado y no he observado. He visto las cosas desde el lado humano y no desde la óptica espiritual. Pero hoy reconozco mi error. Te pido perdón. Y en este momento clamo y declaro que a partir de hoy empiezo a observar y no tan solo a mirar. A partir de hoy observo desde las promesas de Dios, desde las promesas del reino de los cielos, desde la óptica espiritual, sabiendo que no hay nada imposible para ti. Y si no hay para ti, tampoco hay para mí. Yo declaro que desde hoy empiezo a llamar a las cosas que no son como si fueren. Porque esa es la enseñanza que tú has dejado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñaste que no existen los imposibles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo creo, sumate a ese creer y juntos vamos a ver los resultados poderosos y maravillosos. El Señor es maravilloso. Y te dejo, llama las cosas que no son como si fuesen. Que el Señor te bendiga ricamente y tengas una semana. Yo declaro, llamo tal vez las cosas que no son como las cosas, como si fuesen. Declaro una gran semana para mi vida y para tu vida. Declaro una semana de victoria, una semana extraordinaria, una semana de poder asombroso sobre tu vida. Declaro una semana del shalom de Dios, recordándote que shalom significa paz, bienestar, prosperidad, gozo, alegría, plenitud. Eso es lo que declaro para tu vida. Créelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.